TDAH para mí ha sido el gran protagonista de mi vida sin saberlo. El sistema educativo de los 80 y los 90 me dejaron cicatrices irremediables a lo largo de mi educación. Fue una batalla muy fuerte. En vez de aprender divirtiéndome, yo medio aprendí sufriendo. Cuesta muchísimo estar en una actividad y estar fantaseando, estar volando con nuestra propia creatividad y perderlo todo en nuestra desorganización. La inquietud, el no poder estar en un lugar tranquilo, estar sentado, ¿okay? en un lugar por un cierto tiempo, necesita moverse. Una de las más fuertes es el tema de cuando se nos está hablando, el interrumpir antes de que la persona termine de hablar. La impaciencia, mucha impaciencia. También cuesta mucho frenar los impulsos al hablar, ¿sí? Es como difícil. Bueno, y no falta cuando haces un comentario fuera de lugar, que lo haces porque no estás pensando primero lo que vas a decir, sino que esa misma impulsividad nos lleva a decir cualquier cosa y después decir, wow, metí la pata, herí a esa persona. Entonces, esas son cosas que, wow, y mucha dificultad para expresar nuestras emociones, ¿no? En fin, una larga lista de dificultades que se nos ponen enfrente como retos para poder superarlos. Y más en un mundo como hoy, que está lleno de prejuicios. Sí, tengo TDAH y fui diagnosticado a los 44 años. Lo que recuerdo de mi infancia es mucha alegría, mucha diversión, mucho cariño de parte de mi familia y de mis seres queridos. Me la pasaba jugando con mis amigos. De verdad viví en un lugar maravilloso. Éramos como 20 niños, más o menos de las mismas edades, y creo que eso me ayudó muchísimo a la parte de relacionarme con otras personas. Sí, éramos muchos, y realmente ellos para mí representaban más que unos amigos. Éramos hermanos, primos, y estábamos todo el día juntos. Tengo un hermano mayor que yo. Recuerdo que jugábamos, nosotros peleábamos, nos llevamos un año de diferencia. Ahora, al final, nos queremos un montón. Mis padres, bueno, un amor eterno conmigo. Siempre me cuentan que no era fácil el tema con el colegio, que no era fácil el tema con la organización, que tenían que estar detrás de mí. Pero al final creo que hicieron un excelente trabajo. Me dieron lo que yo más necesité. Me dieron mucho amor, mucha comprensión y siempre me apoyaron en todos mis proyectos. Ellos han sido todo para mí. Realmente ellos me hicieron muy feliz a pesar de todo. ¿Por qué a pesar de todo? Porque todo comenzó en preescolar, cuando comencé yo a ir al colegio. En ese momento, recuerdo, era muy chico. La profesora me sentaba aparte de los otros niños. Me sentaba retirado, más cerca de ella, para que yo no hiciera desastres en el salón, para que no interrumpiera. Y desde muy chiquito yo lo observaba y trataba de mejorar mi actitud y eso, pero se ve que no lo lograba. Recuerdo como si fuera ayer el día que llamaron a mis padres al colegio, la profesora. Y yo estaba todo asustado, ahí ya empezaba a conocer yo lo que era el estrés, ¿no? Y yo estaba estresado de qué le iban a decir a mis padres. Y bueno, la buena noticia llegó cuando luego a la salida le digo a mis padres que qué le dijo la profesora. Y me dijeron que estaban muy orgullosos porque la profesora le había dicho que habían mandado a hacer un dibujo de una cancha de tenis y que todos los niños,
¿ok? Yo había sido el único que dibujé la cancha de tenis en perspectiva, 3D pues, en dimensiones. Y los demás niños la habían dibujado en una vista cenital, ¿no? Desde arriba. Y entonces yo me recuerdo que eso para mí fue una gran noticia, fue algo especial. Lo recuerdo como un gran logro. Pero bueno, uno de los pocos en lo que se refiere a la educación y mi camino por el colegio. Sí, el sistema educativo de los 80 y los 90 me hicieron muchísimo daño. Sí, bueno, mi mamá tenía que lidiar con mis tareas, con mi desorden, con las cosas cotidianas. No era fácil. Sí, desde muy chico mi mamá me tenía que ayudar en las tareas, me tenía que ayudar con mi desorden, tenía que estar pendiente de todas mis cosas. Y eso no era algo que a mí me daba felicidad, ¿no? Yo me daba cuenta y hacía todo el esfuerzo del mundo, recuerdo eso siempre me esforzaba porque no pasara, pero al final seguía pasando. Me costó muchísimo de niño, a los 5 o 6 años, aprender a leer. Entonces mi mamá se dedicaba conmigo y se ponía, y gracias a ella creo que fue que lo superé, ¿no? Y pude aprender a leer y escribir. No fue fácil. Despertarme en la mañana, solo nunca lo pude hacer. Y me despertaban, y bueno, yo creo que era como despertar no sé, yo creo que fue algo imposible hasta hace muy poco. No me podía despertar. Era muy difícil, era una batalla lograr que yo me despertara. Fui asmático desde muy pequeño, como hasta los 16 años. Eso no me ayudaba mucho a mi respiración. Muchas noches las pasé sin dormir, faltando al colegio el día siguiente. Y tampoco me ayudó mucho para mis deportes, para liberar esa hiperactividad. Eso fue duro también. En la primaria era un niño muy distraído. Mientras los profesores hablaban, recuerdo que para mí era súper difícil mantener la atención. Yo, mientras ellos hablaban, yo estaba dibujando, creando mis propias historias. Ya saben, Superman, Batman, los cómics. Y aparte de eso, yo creaba mis propias historias, ¿no? Mis propios muñecos, me imaginaba cosas. Y cuando terminaba la clase, al fin no había aprendido mucho, ¿no? Y al final mis propias historias eran las mejores, ¿no? Ahí me quedaba yo pegado, que hasta el profesor dejaba la clase y yo todavía seguía. Sonaba el timbre de recreo y yo seguía en mi propia historia. Las citas de mis padres al colegio, los profesores lo llamaban regularmente. Recuerdo que se sentaban, a veces estaba yo, a veces me llamaban y yo estaba ahí. Y entonces todo era que él no atiende, que él es un vago, que él no pone de su parte, que le cuesta mucho concentrarse, que distrae mucho en clase. O sea, muchas cosas que yo las escuchaba en plena reunión. Y yo decía, sí, pero yo quiero cambiar, yo quiero hacerlo diferente. Y yo luchaba por hacerlo diferente, pero no entendía por qué no podía. Ahora, en las materias que a mí me gustaban, ahí ponía una hiperconcentración, ahí tenía el hiperfoco y no sé cómo describir ese proceso y no sé ese proceso mental cómo se da, pero era algo que a mí me gustaba y yo lo lograba, me daba esa pasión por hacerlo y era imposible que otros compañeros míos podrían lograr lo que yo hacía, dibujar, en arte. Las materias que a mí me gustaban, en esas materias yo era el mejor. Es algo que hoy en día ya sé el porqué, luego de tanta investigación, pero en esa época yo lo que hacía era, me gusta esta materia,
amo dibujar, amo el arte, amo crear y todo eso se me daba tan fácil que era lo mejor que hacía. Y era muy raro ver a un compañero mío en clase hacerlo mejor que yo. Entonces venían las felicitaciones y venían todos esos halagos y claro, fueron lo que me dijeron a mí y que me dictó mi camino de vida. Mi mente volaba, era así como un mono brincando de rama en rama sin parar. Era pensamientos y pensamientos que iban y venían y brincaban, y cuando estaba en uno de repente escuchaba cualquier palabra y esa palabra me llevaba a otro pensamiento, a otra idea y era imposible pararlo. Es difícil de entenderlo. Sí, la hiperactividad me hacía darle golpes al escritorio, morder los lápices, la goma de borrar, siempre estaba en un continuo movimiento, moviendo la pierna, moviendo el brazo. Era algo que yo no podía controlar. El asma, como les comenté, no me ayudó mucho en los deportes. Entonces, descargar esa hiperactividad en los deportes y corriendo, llegaba un momento que me limitaba con la respiración. Entonces no me ayudaba para nada. Pero con todo y eso, amaba los deportes, los sigo amando, amo hacer ejercicio. Y bueno, gracias a Dios, a los 16, 17 años, ya se pasó mi asma y ahí fue cuando comencé a disfrutar muchísimo esa actividad y pude mermar mucho esa hiperactividad. La peor pesadilla la viví en bachillerato. Eso realmente fue horrible. En primer año llegó el gran problema. Llegaron 11, 12 materias, cada una con su profesor, cada profesor con una ideología totalmente diferente, con un carácter totalmente diferente. Y yo, perdido en esa cantidad de tareas, en esa cantidad de cosas, que no hallaba cómo organizarlas. Sí, realmente me encontré contra una pared difícil de afrontar. Sí, era un cúmulo de cosas difícil de enfrentar. Lo que yo digo que más aprendí en bachillerato fue a resolver problemas. Pero no los problemas de matemática, no, los problemas del día a día. En eso me hice experto. Recuerdo que el primer día de clase llegó un profesor, una materia, esa no la recuerdo, y el profesor llega y nos dice a todos los alumnos, nos dice: ustedes saben quién soy yo, ustedes tienen amigos en el año superior a ustedes. Bueno, es mejor que le pregunten a ellos, ¿cuántos de ellos fueron a septiembre conmigo? ¿Cuántos pasaron la materia conmigo? Y entonces yo me quedé así como, wow. Y entonces, ¿cuántos de ellos fueron a septiembre? Septiembre era cuando tú no pasabas bien la materia en el año y te daban 2 meses para estudiarla, te hacían un examen a ver si pasabas la materia definitivamente o no. Entonces, en pocas palabras, se te arruinaban las vacaciones. Entonces él llega y dice eso, y mi reacción fue que yo me levanté, me paré y fui a salir del salón de clase. Cuando él de repente me detuvo y me dijo: disculpa, ¿tu nombre? Y yo le dije: Moreno. ¿Cómo estabas, Moreno? ¿Para dónde vas? Y yo le digo: no, profesor, me voy a salir de clase. ¿Por qué se va a salir de clase? Bueno, profesor, porque si realmente nadie le pasa a usted, y yo sabía en ese momento, yo sabía que a mí me costaba muchísimo los estudios. Y entonces yo dije: ¿para qué voy a estar aquí? Es preferible que no entre a su clase, vaya a septiembre, arruine mis vacaciones y vea si en septiembre puedo pasar su materia. Pero lo que estoy claro es que no voy a perder el tiempo. Bueno, eso bastó para que el profesor me pusiera contra la pared el resto de la clase, y eso es algo que para un TDAH es lo peor que le puedes hacer. Ahí se marcó mi vida.
Las materias más sin importancia del bachillerato eran las que a mí más me gustaban, eran las que mejor hacía, las que me daban pasión, el arte, recuerdo dibujo técnico, y realmente eso ni le daban importancia ni era algo así como maravilloso. Entonces, ¿qué tenía de atractivo el colegio para mí? Bueno, así pasé por 3 colegios diferentes para poderme graduar a empujones, con ayuda de mucha gente. Lo curioso está que casi finalizando mi bachillerato, una tía y una psicólogo, recuerdo que le dicen a mi mamá que yo puedo tener un problema de atención y que eso es un síndrome nuevo que había de niños que no podían atender y que se parecían a mí. Entonces así fue cuando llegué a un lugar, una casa de esta psicólogo, donde ella me hizo un test. Y al final del test ella dice sí, o sea, realmente tiene el trastorno, no era trastorno de esa época, el déficit de atención, el síndrome, algo que en ese momento sonaba como lo que acabo de decir, algo muy dudoso. Entonces bueno, salimos de la psicólogo y recuerdo que tanto mi mamá y yo dijimos, no, bueno, esto está como extraño, y tomar una medicina, en ese momento no se sabía mucho de esto y creo que le creó una gran desconfianza a mi mamá y a mí me daba pánico. Y ese tema quedó ahí, pero siempre me quedó a mí esa cosita, ese recuerdo de que yo tenía un problema. Ahí se creó un blackout, pues. Ahí yo no quise saber más de eso y yo dije, bueno, tengo un problema de atención y es algo que es una enfermedad y bueno, yo tengo que seguir adelante. Eso fue lo que quedó en ese momento. Y desde ese momento también quedó en mí que para mí los estudios eran tan difíciles que yo tenía que lograr tener una vida feliz y poder construir algo, porque mis sueños eran idénticos o muy parecidos a los del resto de mis amigos, que era tener una profesión, tener un trabajo, casarme, tener mis hijos y llevar una vida feliz. Entonces yo dije, yo tengo que buscar el camino cómo lograr esto. Y yo era muy sentimental. Entonces todos esos deseos yo los anhelaba, yo los quería. Pero en ese momento dije, estoy claro que para lograrlos yo tengo que tomar otro camino totalmente diferente. Tengo que usar mi creatividad para lograr todo esto, que al final era mi gran arma. Para mí aprender nuevos idiomas era algo así como imposible. Pasé 5 años en bachillerato en el colegio con un profesor dándome clases de inglés y al final salí del bachillerato y después de haber pasado las materias, pero salí del bachillerato sin ni siquiera saber las palabras básicas del inglés. Fue así como fui a Estados Unidos a estudiar inglés y estudiando inglés de una manera didáctica, de una manera que lo vives a diario, fue que en 6 meses, 7 meses logré tener un básico del inglés que me ayudó a poder entender de que yo sí podía lograr hablar otros idiomas. Hoy entiendo por qué yo aprendo mejor con juegos, divirtiéndome y a través de videos y no de tanta lectura, no al caletre, sino viviendo lo que estoy viendo o leyendo. Hoy entiendo muchas cosas. Lo que no entiendo es por qué los sistemas educativos les cuesta tanto adaptarse a esta cantidad de niños y jóvenes que están pasando por esto. Yo siempre pensé en el colegio que el problema era yo y no vi nada bueno en mí, nada bueno. Cada vez eran más las quejas y cada vez me hacía yo más chiquito y más chiquito. Tengo que dar gracias que los amigos y la gente que me quería era tanta que no hicieron posible
que yo desapareciera. Así, entre un problema y otro, llegó la época en que podía salir solo, en que la noche me proponía otro tipo de emociones. La noche me daba diversión, la noche me brindó muchas oportunidades de satisfacción. Las fiestas, los amigos, pasarla bien. Es algo que para un TDAH se llama libertad. Y es algo que nos llena tanto que al final entiendo que lo llevamos en nuestros genes. En mi juventud, al llegar a Estados Unidos, me encontraba solo y con ese cúmulo de frustraciones que me había dejado el colegio. Pero para mí fue un nuevo tiempo. Fue algo como maravilloso. En ese momento me di cuenta de que había llegado mi momento, de que era el tiempo donde yo podía hacer todo lo que yo realmente quería hacer. Y para mí ese día fue bien decisivo en mi vida. Hacer lo que me gustaba hacer y lo que me apasionaba. Y así fue que tomé el camino correcto. Le di vida a mi pasión de niño y decidí trabajar duro para venderle a las marcas lo que más producía mi cerebro sin parar: las ideas. El apoyo de mis padres y la pasión por la publicidad me hicieron muy feliz, mientras en mi vida personal seguían paralelamente los desastres. Olvidaba llamar a las personas que más quería, que les decía, no, yo te llamo mañana, y al final no hacía la llamada, se me olvidaba, se me iba, los dejaba plantado en citas. Recuerdo que me decían, vamos para la playa mañana, y yo le decía, sí, claro que sí, y llegaba mañana, y yo estaba en otra cosa y realmente la playa se me había olvidado. Lidiar con los compañeros de trabajo, atender a los clientes como ellos merecían, olvidar pagar cuentas que me generaban intereses de mora grandísimos, que yo creo que con eso hoy yo me podría comprar una casa nueva. Olvidar cosas que me pedían el día a día, dirigir a mi equipo de trabajo y el manejo planificado de las tareas. Esto me llevaba a tener una atención en diferentes tareas en mi ámbito profesional y personal. Esto me causaba a mí muchísimo estrés. Era un desastre. Pero un día encontré a mi dupla perfecta. A mi jefe, a mi amigo, a mi compadre, a mi hermano, a Henry, que hoy le doy las gracias porque realmente él tapó esa otra mitad que a mí me faltaba y hizo que fuese posible que yo triunfara en mi vida. Así fue que logré vivir feliz en mi propio desorden, mientras la gente me elogiaba por mi creatividad. Me veía en las revistas más nombradas del mundo publicitario, me elogiaban las marcas, ganaba premios, recibía agradecimientos y así fue como mi vida profesional tuvo sentido y logré crecer en medio de la tormenta. Esto no mejoró mucho en mi etapa de adulto, pero yo seguía teniendo ese recuerdo vago de aquella psicóloga que habíamos visitado mi mamá y yo. Pero el ritmo de la vida, la familia, las responsabilidades, los éxitos y todas las cosas que el día a día me pasaban no me dejaban ver a los lados y ocuparme de mí mismo. Así fue como dejé el deporte, dejé de cuidarme personalmente y realmente esto no me hizo para nada bien. Lo peor de esta época es saber que soy responsable de las personas que más amo y sentir cada día ese peso, esa responsabilidad tan grande y sentir cada día el peso de cargar con todo. Yo realmente no sé qué haría yo sin el apoyo de mi esposa. Sí, me casé. Sí, me casé con Vanessa, una mujer increíble, el amor de mi vida, la mujer de mis sueños y la madre de mis
3 adorados hijos, André, Isabela y Alessandra. Le doy las gracias a Dios por haberme dado la familia que tengo, porque realmente ellos son mi norte, mi sur, mi este, mi oeste. Ellos son todo para mí, el motor de mi vida. No sé lo que es amar para una persona que no tiene TDAH, que me cuesta el doble, pero lo que sí te puedo decir es que el amor que yo siento por ellos es algo tan grande que me llama hoy a ocuparme de mi TDAH. No ha sido nada fácil mi vida familiar. Recuerdo el día que me casé, el día que nacieron cada uno de mis 3 hijos, y yo me preguntaba, ¿y cómo voy a hacer yo con todo esto? Pero siempre encontré una respuesta en mi fe. Siempre me dije, con Dios todo y sin Dios nada. Así que mi fe y mi amor por todos fue y es lo que me mantiene de pie para seguir luchando y seguir viviendo todos los regalos, retos y obstáculos que la vida me pone de frente. ¿Cómo he podido vivir durante tanto tiempo sin saber que tenía TDAH? Buena pregunta. Creo que por el mismo TDAH aprendí a lograr las cosas con amor. Indiscutiblemente fue el amor el que me ayudó a lograr todo lo que he logrado con TDAH. Con el amor pude tener amigos verdaderos, pude lograr lo que me proponía y pude tener fuerzas para poder enfrentar en el momento que me equivocaba y pedir perdón. En segundo lugar, los valores que me inculcaron mis padres. Yo creo que sin esos valores yo hoy estuviese perdido en las drogas, perdido en el alcohol, perdido en muchas cosas que se me presentaron a lo largo de mi vida y que yo las rechacé solo de pensar que traicionaría la confianza y los valores de mis padres. Y lo tercero, la bella esposa que tengo, gracias a Dios, que me ha acompañado más de la mitad de mi vida en las buenas y en las malas. Logramos conocer el éxito juntos, años increíbles, pero también logramos conocer juntos el fracaso, años muy difíciles. Que si nos costó levantarnos, sí, nos costó muchísimo levantarnos, pero hoy, con Dios en medio de nuestro hogar y con el regalo de saber que tengo TDAH y que muchas de las cosas que nos han pasado podemos corregirlas hoy. ¿Qué cambió en mi vida? Bueno, a los 44 años lo que más me interesa es ganar tiempo con mi experiencia. Y fue lo que hice. Lo primero que hice cuando me enteré que tenía TDAH fue contactar a las 50 personas que tienen TDAH y han sido exitosos en su vida. Pude contactar con 2 de ellos y pude hablar con ellos. Y hoy estas 2 personas son para mí mis 2 mentores y les agradezco todo lo que he logrado en tan poquito tiempo. Gracias a esa decisión, sé que tomé el camino correcto y más corto para poder lograr una mejor relación matrimonial, mejorar mis proyectos y tener un mejor estilo de vida. Me puse en manos de profesionales y lo estoy haciendo todo. Cuando digo todo, es todo. Desde el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, el ortopédico, el gastroenterólogo, el amigo, el experto, los coach, en cada una de las diferentes áreas que me ayudan muchísimo y me han ayudado muchísimo a superar mi TDAH. Al día de hoy he tenido resultados increíbles. Sigo este camino y ¿a dónde me va a llevar? No lo sé, pero lo que sí estoy seguro es que hoy, en tan poquito tiempo que logré hacer mi cambio, me siento como si tuviese 20 años. Sigo teniendo fe, sigo pensando que el amor es lo que nos lleva a todos los TDAH a triunfar. Y mi mensaje final
para ti, si tienes TDAH, es que Dios nos puso a nosotros como pone a muchas personas que le faltan un brazo, que tienen un síndrome, que tienen trastorno, porque hay millones de trastornos. Pero si Dios nos puso a nosotros en este lado de la vida, es para que con nuestro TDAH hagamos algo que nos puede cambiar nuestra vida y que podemos nosotros cambiar la vida de muchos que tienen lo mismo que nosotros. Entonces te invito a que con TDAH puedas lograr lo que quieres y puedas tener un mejor estilo de vida, porque con TDAH lo puedes lograr todo. Y hoy me siento muy comprometido con todos aquellos que tienen TDAH, con poner mi granito de arena para cambiar el sistema educativo, para cambiar el estilo de vida de todos los TDAH que sufrieron o están sufriendo lo mismo que sufrí yo desde niño, sin saber.